Muy buenas amigos, gracias por acompañarnos en esta serie de videos cortos. Hoy vamos a estar hablando de las dispensaciones. Algunas personas han dicho que las dispensaciones no tienen fundamento, que no son un tema bíblico. Bueno, esa es una de las preguntas que vamos a responder en este estudio de hoy. Y hay otras preguntas como de qué están hechas las dispensaciones, para qué sirven, cómo inician, cómo terminan. Si ustedes tienen dudas sobre las dispensaciones o quieren aprender más de la palabra de Dios, les invito a que nos acompañen en este video. Muchas gracias. Bien amigos, gracias por acompañarnos. Las dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Primero que todo, vamos a analizar si las dispensaciones son un tema bíblico o no. Y para que sean un tema bíblico, tienen que estar mencionadas en la Biblia. Y eso es lo que vamos a hacer. Buscar en la Biblia dónde están claramente mencionadas en las Escrituras. Vamos a leer en el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y en el verso 10. Y dice así: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Bien, aquí tenemos una mención de las dispensaciones y hay otra mención aquí mismo, el libro de los Efesios, en el capítulo 3. Como vemos claramente, las dispensaciones están definidas en las Escrituras. Pero ¿qué son las dispensaciones? Hay personas que estudian mucho el tema de las dispensaciones, hay personas que lo ignoran por completo. Y así que vamos a ir aclarando poco a poco. Las dispensaciones son una administración, son una repartición, son una división ¿de qué? Del tiempo. Es una administración del tiempo. Dios hace una administración del tiempo que le va a dedicar a la humanidad. El tiempo que Dios ha designado para trabajar con la humanidad y para lograr con la humanidad lo que Él tiene propuesto. Ahora, el tiempo, como nosotros lo entendemos, es distinto a cómo lo maneja Dios. En primer lugar, Dios no habita en el tiempo, y ahora lo vamos a ver en las Escrituras. Dios habita en la eternidad, que es muy diferente. Dios habita en la eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad. El tiempo es algo menor, es algo dentro de la eternidad. Y para entenderlo un poquitito más, vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 57 y en el verso 15, donde dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu. Bien, aquí dice entonces
que Él habita en la eternidad. Entonces, Dios habita en la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, el tiempo es algo que Dios creó junto con su creación. Pero nosotros a veces pensamos, como la ciencia secular, que el tiempo simplemente surgió junto con la materia, junto con la energía, y en eso, hasta cierto punto, tienen razón. Pero la eternidad estaba antes del tiempo. La eternidad donde Dios habita, donde Dios existe, donde Dios trabaja y donde Dios siempre está y siempre va a estar, es otra cosa. Lo que pasa es que nosotros, bueno, somos seres humanos pequeños, somos personas que habitamos en un mundo que es una partícula de polvo en el universo. Somos pequeños, nuestra mente es finita, aunque Dios nos ha prometido que nos va a revelar muchas cosas en el futuro. Sin embargo, como está en la foto de la portada, hay dos manos donde Dios hace algo así. Y es que vamos a suponer que todo el aire en esta aula es la eternidad y Dios hizo algo más o menos así. Determinó un tiempo para la humanidad, para trabajar con la humanidad, que se llama las 7 dispensaciones. Y estas dispensaciones están definidas por una duración de aproximadamente 7000 años. $7,000 años. Es un tiempo que Dios ha determinado para este propósito. Y vamos a ver también cómo Dios tenía su creación en la dimensión espiritual, en la eternidad, aún antes de que Dios fundara este universo material en el que nosotros estamos habitando. Y vamos a leerlo en el libro de Job, en el capítulo 38 y en el verso 4. Aquí Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Muy bien. Aquí cuando menciona todos los hijos de Dios, está hablando de una serie de ángeles denominados así, los hijos de Dios. Y ya los ángeles existían cuando Dios determinó crear este universo material, esta tierra física donde estamos nosotros. Y vemos cómo ya había una creación angelical que alababa y adoraba a Dios durante la creación de este mundo físico en el cual nosotros vivimos. Ahora bien, cuando decimos que han transcurrido 7000 años, entonces aproximadamente, estando nosotros acá, han transcurrido unos 6000 años. Todo esto podemos hacerlo porque la Biblia da detalles muy minuciosos del tiempo transcurrido desde la creación de Adán. Dios está tomando en cuenta este tiempo a partir de la creación de Adán. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta
que no es que este es todo el tiempo. Por supuesto, existió muchísimo más tiempo antes de la creación de Adán. Pero el tiempo propiamente de las dispensaciones con las cuales Dios está trabajando con la humanidad es este. 7.000 años, de los que han transcurrido unos 6.000 y faltan 1.000 de la dispensación del reino. En la segunda carta del apóstol Pedro, él indica que para Dios 1.000 años es como un día. Entonces las dispensaciones abarcan unos 7.000 años, ese es el tiempo con el cual Dios va a trabajar con la humanidad. Así que hay dispensaciones muy pequeñas como la primera, la inocencia, luego otras un poco más grandes como la conciencia, luego vino el gobierno humano, la promesa, luego vino la ley que duró 1500 años, algo así. La presente dispensación en la que estamos, que ya va por unos 2000 años. Y finalmente la séptima dispensación, que es el reino milenial de Cristo. Entonces, por eso el Señor en su palabra, en Apocalipsis, por eso Él dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que Él es principio y fin. ¿De qué? Principio y fin de el tiempo. Espero que se pueda ver estos marcadores. Principio y fin del tiempo. Dios, para trabajar con la humanidad, ha determinado tiempo. Este tiempo es el que ha designado Dios, 7.000 años. Dios tiene total control de todas las cosas y esta es una de ellas, el tiempo. Muy bien. Ahora bien, vamos a analizar a continuación las partes principales de una dispensación. Así que vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá y vamos a suponer o estudiar como una dispensación esta línea de tiempo. Vamos a suponer que esta es una dispensación. Las dispensaciones, todas las dispensaciones inician con un pacto y terminan con un juicio. Ahora, ¿por qué con un pacto comienzan las dispensaciones? Bueno, porque en cada una de las subdivisiones de estos 7.000 años, en cada una de estas dispensaciones, Dios al principio hace un pacto con la humanidad. Dios hace las cosas con justicia. Entonces, hace un pacto con la humanidad y define cómo se van a hacer las cosas en la dispensación. Cómo se va a llevar a cabo las cosas en esta dispensación, cuáles son sus reglas, cuáles son sus leyes, qué espera que haga la humanidad, cuál es la obediencia que debe hacer la humanidad. Y luego transcurre el tiempo de la dispensación y lamentablemente siempre las dispensaciones, todas, cada una de las 7 dispensaciones lamentablemente termina en juicio. ¿Por qué en juicio? Porque la humanidad lamentablemente siempre falla, siempre le falla a Dios, siempre rompe el pacto, siempre cae en pecado, siempre se corrompe la humanidad y la dispensación, cualquiera que sea, va a terminar en juicio. En este caso vamos a analizar solo como ejemplo, ya no vamos a entrar en detalles,
Pero como ejemplo vamos a ver vamos a suponer que esta es la tercera dispensación. La tercera dispensación que se llama gobierno humano. Muy bien. En la dispensación del gobierno humano, Dios establece un pacto con Noé, y vamos a leerlo a continuación. En el capítulo 9 de Génesis, y dice así, en el verso 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Muy bien, vean ustedes que las dispensaciones comienzan con bendición. Dios hace un pacto con los humanos, y luego los humanos son los que lamentablemente fallan. Bien, vamos a leer también en Génesis capítulo 9 el verso 13, donde dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Estamos hablando del arco iris. Bien, entonces en este ejemplo típico de lo que es una dispensación, está este ejemplo que es la dispensación, la tercera, el gobierno humano. Inicia con el pacto de Dios con Noé. Dios establece siempre, casi siempre, con una persona o con un profeta o con alguien importante, siempre Dios establece un pacto para tratar con la humanidad. Dios establece un pacto con Noé de cómo se va a manejar todo en esta dispensación. Ustedes pueden leerlo con tiempo en el capítulo 9 de Génesis. Recordemos que esto es acontecimientos inmediatamente después del diluvio. Bien. Y luego viene el juicio. Luego viene el juicio. ¿Por qué el juicio? Bueno, porque recordemos que cuando Dios hace pacto con Noé y sus hijos, les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios quería que se multiplicaran, que se esparcieran, que poblaran toda la tierra. Pero lamentablemente hicieron todo lo contrario. Dice la Biblia que se reunieron, habitaron solo en un valle, se pusieron a construir una torre con ladrillos, con asfalto, para que llegara hasta el cielo, y no tenían ninguna intención de obedecer a Dios, no tenían ninguna intención de esparcirse, ni de multiplicarse y llenar la tierra, sino que se reunieron en un solo lugar. Y vamos a leer ese detalle, vamos a verlo en Génesis capítulo 11 y en el verso 7 y 8, donde dice así: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dios lamentablemente tiene que intervenir con juicio, porque a lo largo de una dispensación los hombres desobedecen. Ese día todos se levantaron de sus casas, en su familia todos hablaban el mismo idioma, nadie sabía que había pasado algo, pero cuando llegaron a la construcción, los miembros de diferentes familias hablaban todos un diferente idioma. Cayó un juicio de Dios sobre ellos, todos tuvieron que esparcirse y irse a poblar la tierra porque no se podían entender entre ellos. Lamentablemente, Dios tuvo que intervenir y finalmente terminaron haciendo lo que Dios les había mandado, que era esparcirse y poblar toda la tierra. Este es un ejemplo
sencillo, un ejemplo típico de cómo es una dispensación, de qué es una dispensación. Es un tiempo determinado con el cual Dios trabaja con la humanidad, con un determinado tipo de reglas que no cambian. Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que pasa es que al haber sucesivas dispensaciones, Dios va dando sucesivas revelaciones. Las revelaciones de Dios son sumatorias, van aumentando. Las revelaciones que Dios hace en cada dispensación suman, no se contradicen. Dios no contradice, por ejemplo, en esta dispensación lo que dijo en la anterior, sino que Él va cumpliéndolo todo. Bien, así como hemos visto en el pizarrón detalles de cómo es o cómo funciona una determinada dispensación, en estudios sucesivos vamos a estar analizando una por una cada una de las 7 dispensaciones. La primera se llama inocencia y es porque Dios creó a la humanidad en estado de inocencia. Lamentablemente el mundo y las personas y la humanidad no son como Dios planeó que fueran. No estamos cumpliendo exactamente con la voluntad de Dios, con la voluntad directa. Ahora estamos en un periodo de dispensaciones donde Dios va a solucionar, va a arreglar el problema con la humanidad, pero el problema principal de la humanidad es la desobediencia. Muy bien, entonces vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles un detalle importante para ver cómo es el control de Dios sobre los tiempos, que es muy interesante. En el capítulo 1 de los Hechos, y vamos a leer en el verso 6 y 7. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muy bien. Antes de que el Señor, ya resucitado, ascendiera a los cielos, los discípulos le preguntaron este detalle político sobre el reino de Israel en la tierra. Pero el Señor les dijo a sus discípulos: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios tiene control de todo. Dios tiene control del tiempo. Dios tiene control de tu tiempo. Dios sabe exactamente cuándo se acaba esta dispensación en la que estamos viviendo. Esta dispensación se llama la gracia. Es la 6ª dispensación. Después de esta solamente queda una dispensación, que es el reino milenial de Cristo en la tierra. Pero esta dispensación, esta 6ª dispensación, la gracia, está a punto de terminar. Y solo Dios sabe en qué momento. Así que debes meditar en esto. Mira que Dios tiene control del tiempo, de tu vida, de cuánto vives. Si estás vivo hoy y si mañana estarás vivo o no. Toma esto en cuenta y piensa cómo estás. Piensa cómo estás con Dios. Mira que Él tiene control absoluto de todas las cosas. No nos confiemos. No nos confiemos. Ni usted tiene el tiempo comprado, ni yo tengo el tiempo comprado. Todo el tiempo lo controla Dios. Y Él es minucioso. Dios es tan minucioso que dice la Escritura que tiene contado hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Él es minucioso. Entonces, tengamos esto en presente. Tengamos esto presente y entrégale tu vida a Él. Entrégale tu vida al Señor, a Cristo. Pídele que Él te limpie, te lave
con su sangre preciosa. Entrégale tu vida a Él, porque Él tiene control de todo. Nosotros no controlamos nada. Eso es una ilusión, eso es un espejismo. Nosotros los seres humanos no controlamos absolutamente nada. Es mejor entregarse en las manos de aquel que sí controla todo. Los espero en la próxima entrega y que el Señor esté con tu familia.